los... Ahí está. Ok. Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar con el proyecto número 1. Y el proyecto número 1 es acerca de este proyecto que se llama Tulipan. Este es el proyecto que vamos a estar trabajando para estas primeras instrucciones. Recordemos de que aquí en cada uno de los proyectos nos está pidiendo acerca de o hacia un lugar donde nosotros queremos mandar la información, ¿sí? Donde queremos ahí agregar la información requerida. En este caso, pues vamos a empezar con la tarea 1 y la tarea 1 nos indica modifique la fuente del estilo del título 1 a 18 puntos, naranja, énfasis 2. Entonces, teniendo el documento, nosotros recordamos de que hay tres formas de diseño que podemos trabajar en un documento. Uno es un documento al párrafo, uno es un estilo y otro es totalmente al documento. Entonces, para empezar, tenemos este estilo de párrafo. Aquí tenemos estos estilos que aplican solamente al párrafo donde estamos seleccionados. También tenemos el estilo que está en la pestaña diseño, que son estos estilos al documento. Y aquí tenemos este tema, que es un tema ya más general, donde aquí afecta ya directamente los colores. Entonces, aquí se afecta a la estructura del documento y aquí afecta a la estructura solamente del párrafo. Entonces, por eso tenemos que ver esos detalles, en este caso, en donde quiere que trabajemos. Así que si van a buscar algún detalle así, tenemos que ver qué es lo que nos está pidiendo. Entonces dice el estilo, y a eso es el que vamos a estar trabajando, porque va a decir estilo de párrafo, también puede decir estilo del documento o tema. Entonces es el título 1 a 18 puntos, naranjas, énfasis 2. Otra situación que muy probablemente nosotros tengamos contextualizado todo de una manera, es decir, que los colores que aparecen acá son diferentes a los colores que nosotros manejamos regularmente. Puede ser de que nos pida un color que no aparezca en esta tabla. Y eso pues se refiere a que el diseño, bueno, el tema, perdón, está siempre, abarca solo los colores que corresponden a ese tema, los colores principales, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí ya hizo un cambio en cuanto a la paleta, pero aquí voy a deshacer esto y vemos de que los colores también cambian en este momento. Si nosotros nos pide un color ahorita en la instrucción, pero no aparece el color, no nos preocupemos porque al final buscando el color, pues lo podemos encontrar de una u otra manera. En la certificación no les va a aparecer de esa manera, sino que ya les va a aparecer el color que corresponde. Así que no se preocupen por eso, que ya les va a aparecer. Para este tipo de acciones, nosotros recordemos que tenemos el panel de estilos, que vamos a trabajar directamente sobre él. Habilitamos el panel de estilos siempre. Y en el panel de estilos ya podemos trabajar directamente cada uno de los estilos. Tenemos el título 1 acá en este lugar. Aquí puedo darle clic a la flechita o puedo seleccionar clic derecho que me aparece exactamente la misma ventana y selecciono modificar. Luego de modificar, lo que nos está pidiendo es de que nosotros modifiquemos la fuente del estilo a 18 puntos y también un color, ¿verdad? Entonces primero vamos a cambiar a 18 puntos este tamaño del estilo y el color, que es naranja, si no estoy mal, énfasis, vamos a ver otra vez, vamos a seleccionar este. Dice naranja énfasis 2. Entonces aquí me dice que este es el naranja, ¿verdad? Naranja énfasis 2. Cuando nos diga así, bueno, si se recordarán ustedes, cuando colocan el cursor sobre el comando, la opción, aparece siempre una etiqueta y esa es la etiqueta que nos va a servir para poder verificar qué es lo que nos están solicitando. Entonces aquí lo que nos está solicitando es solamente el naranja énfasis 2. Es solamente el único cambio que nos piden. Dentro de la certificación siempre les van a pedir sangría, que aumente sangría. Aquí está el botón para aumentar sangría, para disminuir sangría, que cambie un estilo o que cambie un tipo. En este caso nos pidió cambiar un tipo de texto y un tamaño. Puedo agregar negritas, centrar, alinear, ¿verdad? La alineación.
Pero aquí abajo tengo el formato y aquí tengo el formato de fuente, tengo el formato de párrafo, que si hay algún ejercicio más adelante los voy a mostrar. Si no, pues se los voy a mostrar al final. Entonces aquí ya tenemos diferentes opciones que también pueden hacer ese cambio. Entonces, hay otra palabra que dice sus valores predeterminados. Entonces, cuando dice valores predeterminados, solo cambiamos lo que nos piden y todo lo demás lo dejamos tal y como está. No cambiamos alineación, no cambiamos absolutamente nada, sino que solamente lo dejamos ahí de esa manera y le damos clic en aceptar para aplicar el cambio. Terminamos, solamente vamos a cerrar el panel y ya terminé este ejercicio del título 1. Si se dan cuenta, pues puede ser que se lo aplicó a algunos lugares, pero sería de revisar el documento. En este caso, pues ya como vista previa se lo agregó. Sí, aquí ya vemos la vista previa que tenía otro color y otro tamaño. Veamos el siguiente ejercicio. Si alguien necesita nuevamente la explicación, si alguien necesita algo ahí que le pueda volver a explicar de alguna otra manera y no quiere habilitar el micrófono, ahí está el chat también. No se preocupen, ustedes escriban y si necesitan nuevamente que vuelva a repetir o dar algunos detalles, con mucho gusto lo puedo realizar. Veamos el siguiente. Copia el estilo normal de normal.docm en tulipan.docx. Esta es la plantilla del documento. En esta plantilla, cuando nosotros abrimos el documento, automáticamente nos muestra diferentes acciones ya aplicadas. Por ejemplo, si yo abro aquí Word, lo que va a suceder es de que aquí hay un margen que es de margen tanto de izquierdo, derecho, arriba, abajo, un tipo de fuente, tal vez un color que en este caso negrita. Entonces, esa es mi tipo de fuente, pero mi documento normal, que es una plantilla. Entonces, para que definamos bien que ahí hay una plantilla que automáticamente cuando abrimos, en este caso Word, se cargan todas esas configuraciones. También se puede alterar en algún momento esta plantilla para que abra como yo quiera. Por eso muchas veces en algunos casos ustedes recordarán que tal vez está el color de un color diferente o tal vez una alineación diferente, porque siempre o regularmente guardamos este documento sin querer, ¿verdad? Así que de alguna otra manera podemos ahí ver algunos de estos detalles, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es copiar el estilo de ese archivo de la plantilla, podemos decir que está de esta manera, copiarlo directamente a este que tenemos abierto, que es de Tulipan. Sobrescriba el estilo normal existente. Para ello no necesitamos abrir un documento, solamente les quería ejemplificar de esto, solamente vamos a estar trabajando con este documento. Hay dos formas de hacerlo. La primera es utilizando siempre el panel de estilos. Aquí tenemos el administrador de tareas, de los estilos, perdón. Abrimos el administrador de los estilos y aquí abajo tenemos el botón de importar o exportar, que ya tenemos el documento acá. Si se dan cuenta, del lado izquierdo aparece la plantilla en normal y del lado derecho, perdón, de izquierdo aparece Tulipán y derecho aparece en normal. Entonces ya tenemos la plantilla abierta que se llama en normal. Si nos damos cuenta de las instrucciones, dice normal.docm, que es exactamente lo mismo que tenemos normal. Y si se dan cuenta, aquí abajo dice estilos disponibles en normal.docm, que es lo que están abiertos. Ahorita tenemos estos estilos. Dime. Disculpe, ¿podría volver a repetir cómo desde que abrió ese cuadro? Ok, perfecto. Entonces, en el panel de estilos, aquí tengo el administrar estilos. Y aquí ya me aparece este cuadro de administrar los estilos. Y aquí abajo dice importar o exportar. Entonces, aquí en este botón ya me aparecen los diferentes estilos disponibles para este documento, ¿sí? Entonces, el que me está pidiendo es el normal. Si se dan cuenta, solo quiero hacer la observación de que en normal nos aparece estos detalles, que es la fuente predeterminada más el cuerpo que calibrí y que está alineado a la izquierda. Eso es lo que está predeterminado. Un interlineado y después en donde se encuentra después de 8 puntos con lo que es el interlineado después. Voy a darle solamente clic a normal, acá el de tulipán, y aquí abajo me deberían de aparecer otro tipo de configuraciones.
Puede hacer de que en algún momento estas configuraciones sean exactamente las mismas, pero lo que me está pidiendo es de que copie de este para acá, entonces solamente lo selecciono, le doy clic en copiar y me va a decir si escribo la entrada del estilo existente. Yo le voy a dar que sí a todo porque si quiero que se copie todo, entonces este estilo ya se copió a este lado, ¿sí? Entonces todo lo que tenga este estilo va a estar copiado en este lugar. Y luego le doy clic en cerrar para poder cerrar esta parte del estilo. Tengo que habilitar las opciones de desarrollador o el botón de desarrollador, o perdón, cinta de opciones. Les puede decir de desarrollador o programador. Sí, entonces solo seleccionamos acá personalizar cinta de opciones y aquí está programador para abrirlo. Entonces, la primera forma es utilizando el cuadro de estilos y aquí voy a editar los estilos para importar o exportar. El segundo lo puedo utilizar desde la pestaña programador y aquí está el de que dice plantillas de documento. Entonces yo selecciono acá y aquí abajo puedo seleccionar organizador, que me aparece exactamente la misma ventana. ¿Cuál recomiendo yo? Recomiendo desde la ficha de inicio y el grupo de estilos. De ahí lo podemos hacer bien. Que aquí tendría que, si no está habilitada la ficha de programador, tendría que habilitar la ficha de programador y bueno, e ingresar por otro medio, pero el proceso es exactamente el mismo. Aquí, el panel de estilos, y selecciono esto para acá, del administrador de estilos, para poder importar o exportar lo que son los diferentes estilos de un documento, de una parte a otra, de un documento a otro, de una plantilla a otra. Entonces aquí utilizamos lo que es la plantilla. Dime, Diana. Regularmente le damos sí o sí a todo. Sí a todo porque la instrucción nos dice sobrescriba el estilo normal. Entonces el estilo, todo el estilo se tiene que sobreescribir. Veamos acá, si yo le doy sí, en este caso, muchas veces cuando nosotros estamos también copiando algún documento y si le doy que sí, puedo muy probablemente darle clic al siguiente sí y al siguiente sí. Entonces mejor le doy que sí a todo para, para sobreescribir el estilo, ¿sí? El estilo que tengo acá. Dime, Mariana. Profe, ¿podría enseñar cómo se puede habilitar la pestaña programador? Ok, con gusto. Vamos a archivo, vamos a las opciones y dentro de las opciones tenemos la opción que dice personalizar cinta de opciones y aquí están todas nuestras cintas de opciones y la que nos está pidiendo es la de programador o desarrollador, también dice. Entonces aquí se habilita y luego aceptar. Si ustedes encuentran este mismo ejercicio y no está habilitada la ficha de programador, ustedes lo hacen desde inicio y el grupo de estilos. Ahora, si está habilitada la ficha de programador o desarrollador, ustedes deciden si quieren hacerlo desde inicio o aquí, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces ahí están en es su decisión. Muy bien. Veamos el siguiente ejercicio. Agregue el título Ilustración 1, Tulipán, arriba de la imagen en la página 1. Se agregará automáticamente el texto ilustración. Este texto que está acá, regularmente les va a aparecer solamente esta parte y también les puede aparecer, creo yo que aquí les puede aparecer como subrayado o algún detalle así. Entonces, lo único que tienen que agregar es ese texto. Entonces, más o menos si queda así, tengo que agregar un espacio porque sí me está pidiendo que agregue un espacio acá para poder agregar ese título. Aquí también hay algo muy importante de saber, de que está el título de texto alternativo, que es una cosa totalmente diferente, y el título de la imagen. Una cosa es agregarle un dato interno a la imagen y el otro es que se muestra un detalle. Entonces, cuando dice agregue el título de ilustración, arriba de la imagen está hablando de que agregárselo a la imagen. ¿Por qué se lo digo? Porque he visto muchas veces de que hay algún error por ahí o alguna situación que no nos hacen comprender esa parte, los nerviosismos, y el nerviosismo hace de que nosotros no podamos ver y analizar bien, en este caso, algunas cuantas instrucciones. Entonces, al hacer esa situación, pues definitivamente no vamos a poder resolver de la manera correcta. Entonces, ahí sí que nos tocaría
respirar profundo y pues trabajar, ¿verdad? Ok, claro, el video se está grabando, entonces al terminar la reunión yo se los voy a compartir, em, solo voy a identificar bien quiénes son, como para, tenemos a cuarto C, D, E y F, si no estoy mal, ¿verdad? Tenemos a cuarto perito y cuarto secretarias y tenemos a quinto batch. Entonces, aquí tenemos acá para poder compartirles el enlace. Muy bien. Entonces, siguiente. Entonces, cuando una cosa que nos diga el texto alternativo es algo alternativo, algo interno de la imagen. Entonces aquí no nos vamos a complicar y lo que tenemos que hacer es identificar la imagen. Eso sí tenemos que tomar en cuenta. De identificar si hay unas 5 imágenes, 6 imágenes, nos van a decir, en este caso, un ejemplo, agregue el título a la imagen que se encuentra a la par de la palabra tulipán. Entonces ya nos están especificando en dónde se encuentra. Entonces en este caso, esta es la que tengo que hacer el cambio. Porque pueden haber 10 imágenes y pues las 10 imágenes no van a tener un nombre o una ubicación específica. Todo esto se encuentra en la pestaña referencia. Y en referencia tenemos el grupo de títulos y aquí tenemos el título, insertar un título. Entonces aquí ya, si se dan cuenta, automáticamente me agregó este texto de ilustración 1. Yo no puedo quitar para nada ese texto. Lo único que puedo hacer es agregar más texto. Y el texto que nos está pidiendo es tulipán. Entonces aquí le voy a agregar este espacito. Si yo le escribo la palabra tulipán, me lo deja ahí pegado. Entonces lo voy a separar y le voy a agregar el detalle. Bueno, aquí tengo que ver si me aparece el apóstrofe, bueno, pero este símbolo de la acentuación, si lo coloco y tal y como está en la instrucción, tal y como está, lo tengo que escribir. Dime, vamos a ver, Hazel. Profe, disculpe, al darle clic derecho a la imagen y en insertar título, ¿funcionaría igual o tenemos que hacer ese mismo procedimiento? En la vida diaria funciona igual, pero como es cuestión de certificación, muchas veces la certificación lo que hacen es verificar que utilicemos bien lo que es la cinta de opciones, ¿sí? Entonces, como comentario personal o como algo personal que yo les puedo aportar es que utilicemos la cinta, ¿sí? Insertar el título y pues ya se agrega el elemento, ¿sí? Ok, profe, gracias. Ok, para servirte tulipán, ok, escribimos el texto tulipán y veamos también qué más nos está pidiendo. Arriba de la imagen de la página 1, ok, entonces agregamos aquí donde dice posición, encima de la selección, entonces arriba de la imagen, en la página 1, ahí está. Se agrega automáticamente el texto ilustración. Aquí solamente nos está pidiendo ese detalle, el nombre y la posición. Si no nos pide la posición, no movemos nada y ahí lo dejamos tal y como aparece. Aquí, si nos damos cuenta, el texto nos dice, bueno, aquí nos dice que tiene 2 puntos, entonces aquí me hizo falta 2 puntos. Entonces voy a agregar los 2 puntos y agrego el espacio y la palabra tulipán. Yo lo que siempre les voy a recomendar es de que ustedes escriban. ¿Por qué? Porque está la instrucción abajo y estaba viendo en algunos detalles que lo que hacían era copiar, seleccionar el texto de abajo y lo copiaban y lo pegaban arriba, pero ese texto trae algunas características internas que nosotros ignoramos. Por ejemplo, va a tener alguna cursiva, alguna negrita, algún subrayado, entonces ahí vamos a tener ese problema. Dime, Diana. Teacher, pero esos 2 puntos no eran referencia como lo que se tiene que escribir, como indicando que lo que se tiene que escribir es tulipán. Ok, si nos damos cuenta en la instrucción te dice, bueno, y de hecho en las instrucciones nos van a decir lo que está dentro de comillas hace referencia a lo que está dentro de comillas y cursiva y subrayado creo que dice, o solamente entre comillas y subrayado es lo que tenemos que escribir. Dentro de la certificación y esa instrucción exactamente, creo, si no estoy mal, que les va a marcar todo. Sí, les va a escribir todo y así con el subrayado y todo, ¿verdad? Entonces,
Cuando les diga se agrega automáticamente el texto ilustración 1. Si te das cuenta, el texto solamente tiene, en este caso, la palabra ilustración 1. Quiere decirte que lo que está de más están los 2 puntos y un espacio y la palabra tulipán, a pesar de que se encuentre esta comilla ahí. Inclusive si está esa comilla ahí en este espacio, no va a aparecer, entonces también en algún momento lo tendría que colocar. Pero aquí no aparece, entonces lo único que hago es dejarlo así tal y como está, ¿sí? Y recordemos de que al final nosotros no agregamos un espacio, solo lo dejamos tal y como está ahí, porque muchas veces el espacio nos hace algún efecto, y ustedes saben de que en WordCourse se ve esa parte de los espacios y los caracteres. Cada un espacio que nosotros vemos acá, cada espacio, el procesador lo tiene que interpretar de alguna manera. Entonces, para nosotros puede ser un espacio insignificativo, pero para la evaluación es un carácter, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con ese detalle, ¿ok? Dejamos ahí todo lo demás y le damos clic en aceptar para que nos agregue el título arriba de esta imagen. Y esto definitivamente nos ayuda a nosotros a hacer nuestra tabla de ilustraciones más adelante, dentro de nuestros documentos. Aquí me marcó error porque yo creo que tulipán lleva tilde, ¿ok? Entonces, pero en la instrucción, como no la lleva, entonces no la voy a agregar. Si llevara la instrucción ahí la tilde, pues lo agrego, ¿sí? Entonces, creo que, bueno, y en la certificación sí va a venir todo como tiene que ser, así que no nos preocupemos por esa parte. Siguiente, modifique el documento para garantizar que se realiza el seguimiento de los cambios realizados. Entonces nosotros aquí para los cambios, nosotros tenemos que ir a la pestaña de revisar y dentro de la pestaña está el control de cambios. Y dentro del control de cambios, como lo único que nos está pidiendo es activar, aquí está desactivado. Y aquí con este botón dice control de cambios, permite estar al tanto de los cambios realizados en el documento. Esto es especialmente útil si el documento ya casi se está acabando y está colaborando con otros usuarios para realizar las revisiones o añadir comentarios. Entonces, cuando yo activo acá, automáticamente todos los cambios que yo realice se van a ir evidenciando. Por ejemplo, aquí si se dan cuenta está escribir la palabra hola, entonces voy a borrar aquí esta parte de acá también arriba. Entonces aquí es una inserción que estoy agregando y una eliminación que aquí estoy quitando ese detalle, ¿verdad? Entonces todo el seguimiento que yo haga se va a ir visualizando. Entonces aquí vemos este detalle con este ejercicio. Garantizar el seguimiento de los cambios. Muy bien, luego dice, cree un juego de fuentes denominado Flores, que tenga la fuente del encabezado configurada en Arial. Miren, no es necesario que yo haga estos cambios o que verifique, inserte algún detalle o elimine, porque no me está pidiendo absolutamente nada de eso. Entonces, yo lo hice para que veamos que sí es el que está haciendo los seguimientos. Muy bien, entonces lo que voy a hacer, dice, ahora es configurar el juego de fuentes. Voy a ir a la pestaña de diseño y aquí en diseño voy a tener los colores, voy a tener las fuentes, ¿sí? Voy a tener también los estilos del documento y también voy a tener los temas, ¿sí? Son cosas que tenemos que saber bien que está en la ficha de diseño porque nos viene un grupo de fuentes, un grupo de colores para poder crear. Y veamos la instrucción. Crear un grupo de fuentes denominado flores. Entonces, fuentes, voy a seleccionar personalizar fuentes y ya me va a aparecer el mensaje para personalizar y crear nuevas fuentes. El nombre, flores, aquí se lo agrego automáticamente y que tenga la fuente de encabezado configurada en Arial. Entonces aquí está la fuente del encabezado y aquí selecciono la fuente o si quiero escribir, lo puedo hacer. Si se dan cuenta ya apareció el texto y le doy clic y ya seleccioné lo que es Arial. En otros documentos en otros ejercicios me va a decir que configure la fuente del encabezado y otras veces fuente del cuerpo y colocar algunos nombres ahí diferentes. Entonces ahí ya tengo la creación de las nuevas fuentes y ya lo creé. Si nos damos cuenta en fuentes aparece en personalizado lo que es flores y ya completé el ejercicio para esta parte de acá.
Siguiente, sencilla, configure Word para que guarde la información de autocorrección cada 8 minutos. Ahorita estoy trabajando en el documento y automáticamente lo que hace es a cada cierto tiempo guarda el documento por si en algún momento se va la luz. Pensemos de que hace 3 minutos nos guardó este documento. Si se hubiera ido la luz en ese momento, ahorita hace un minuto y yo no tengo ahí algún regulador y se apaga mi computadora, cuando la enciende va a cargar ese documento que tenía hace unos momentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo utilizó esta opción de autoguardar. Entonces voy a ir a archivo y en las opciones aparece en el grupo de guardar, aparece guardar información de autocorrección cada cierto tiempo. En este caso me dice cada 10 minutos y lo puedo modificar a 8. Puedo escribir o puedo seleccionarlo acá para que me seleccione el dato. Aquí en todos estos ejercicios tenemos que ser sabios y a la hora de utilizar cada uno de estos de estas configuraciones. Porque si me hubiera dicho 5 y yo estaba a 10, tengo que dar 5 clics para bajar. Estoy perdiendo un poco de tiempo, ¿sí? Lo que puedo hacer es seleccionar y escribir el texto. Bueno, en este caso sería el número, para que automáticamente ya me genere el tiempo, ¿verdad? Entonces, lo guardo y ya me guardó en este caso este siguiente ejercicio. Esto es para poder ahorrar un poquitito de tiempo. El tiempo ustedes ya saben de que es muy clave en estos ejercicios y máxime que es una certificación de nivel experto. Veamos ahora sí el proyecto número 2. Voy a ir a mi carpeta y en mi carpeta voy a buscar el proyecto 2 y voy a abrirlo. Muy bien, entonces veamos qué es lo que nos está pidiendo en el proyecto número 2. El proyecto 2 dice, configure la fuente predeterminada de la aplicación en 16 puntos Century Gothic para este documento solamente. Entonces, aquí nos dice algo, ¿verdad? La fuente predeterminada. Y nos dice los detalles que se requieren. Entonces, para ello, tengo que tomar en cuenta de que nuestra fuente predeterminada va a ser para algún documento que yo haya o que yo tenga ahí a la vista, ¿verdad? Entonces, este documento actual yo le puedo hacer algunos cambios para que se afecte a la plantilla. Esa plantilla que les decía hace unos momentos. Entonces, la plantilla tiene diferentes configuraciones que también las puedo alterar de esta manera. Si yo selecciono el grupo de fuente, aquí en el grupo de fuente, en este indicador de cuadro de diálogo, yo tengo este cuadro. Si yo le doy clic acá a establecer como predeterminado, me va a dar dos opciones, solo a este documento actual o todos los documentos basados en la plantilla normal. Quiere decir que si yo abro mi plantilla normal o abro un nuevo documento, yo voy a encontrarme de que va a tener estos cambios, que sea el tipo de fuente Calibri, un color de fuente también, un tamaño, etcétera. Entonces, tenemos que seleccionar el correcto y tenemos que tener cuidado a la hora de seleccionarlo. Ahorita que estamos trabajando, por así decirles, documentos que son fuera de Gmetrix o Jasper, que ellos reinician todas las configuraciones, muy probablemente pueda ser de que se nos alteren las configuraciones internas. Ahorita voy a darle clic en cancelar para poder ver los detalles que nos están pidiendo. Fuente predeterminada, primero el tamaño 16 puntos, Century Gothic. Muy bien, entonces voy nuevamente acá. 16, voy a seleccionar el 16 y busco, ya sea que pueda escribirlo aquí o buscarlo ahí con las flechitas, como les digo. Aquí vamos a ver ahí esos detalles, ¿verdad? En cuanto al tiempo que nosotros tenemos para realizar las actividades. Entonces, establezco solo a este documento y aceptar. Entonces, solo a este documento se agregaron estas configuraciones. Muy bien, vamos a ver al siguiente. Creo un estilo de párrafo denominado destinos basados en el estilo carácter aplicado al texto unidades coloniales de México. Muy bien. Vamos a buscar el texto primero, ciudades coloniales de México. Sobre esto tenemos que hacer esta acción, ¿verdad? Que tenemos que aplicar o crear un nuevo estilo de párrafo, ¿sí? Entonces, yo ya seleccioné, voy a decirle crear un nuevo estilo
perdón, veamos acá. Vamos a crear un nuevo estilo de párrafo, ¿sí? Entonces, es un estilo basado, vamos a ver. Vamos a ver, creo que aquí me va a aparecer algo que es la selección. Vamos a ver, ok. Tipo carácter, ¿sí? Entonces ahí está carácter. Si se dan cuenta, automáticamente me detectó la configuración que aparece acá, ¿sí? Entonces automáticamente me lo detecta, creo un estilo de párrafo, destinos, le voy a colocar el nombre. Destinos, ok, y basado en el estilo carácter, ahí está. Ok, entonces aquí el carácter es lo que yo seleccioné, entonces aquí ya tenemos de esa manera configurado esa parte. Ok, nuevamente yo seleccioné el texto, voy a agregar un nuevo estilo, le cambio el nombre, destinos, y el tipo del estilo tiene que ser sobre el carácter y automáticamente marca el carácter seleccionado, en este caso Ciudades Coloniales de México. Y luego le doy clic en aceptar y ya me creó este nuevo estilo que se llama destinos. Creo una paleta de colores denominado destinos, ¿ok? Entonces la paleta de colores ya vimos algo similar, pero aplicado directamente a el grupo de colores, perdón, el grupo de fuentes. Ahorita la paleta de colores vamos a seleccionar los colores y vamos a personalizar colores, que es una nueva personalización. Entonces, el nombre lo voy a colocar de una vez, que se va a llamar destinos. ¿Y qué configuraciones tiene que bajar? Basados en los colores del tema actual, automáticamente se seleccionan, ¿verdad? Los colores, pero dice que tenga el énfasis 4. Voy a buscar el énfasis 4, aquí está el énfasis 4, configurado en verde, énfasis 6. Entonces aquí selecciono y busco el verde, tengo el verde, énfasis 6. Entonces ya lo marco, ya lo selecciono, que es el único cambio que me está pidiendo y luego le doy clic en guardar. Y ya creé mi nuevo estilo de colores. Vimos cómo crear un nuevo estilo de fuentes, ahora un nuevo estilo de colores. Vamos al siguiente. Modifique el documento de manera que requiera que los cambios de formato solo se puedan realizarse mediante la aplicación de estilos. No active la protección. Muy bien. Esto está, vamos a ver en la pestaña de revisar. Ok, la protección, entonces aquí tenemos en proteger y la restricción de la edición, eso es lo que vamos a estar trabajando. Veamos aquí. Permitir que solo el tipo de estilos en edición, en este caso sería solo lectura, ¿verdad? Modifique el documento de manera que requiera los cambios de formato solo puedan realizarse mediante la aplicación de estilos. Veamos. Ok, aquí creo que... No, aquí no era el chequecito, es restricción de formato, eliminar a una selección de estilos, solo lo activo y no aplico la protección. Sí, aquí la protección no se activa ya que nos está pidiendo que no lo activemos, solamente es ese detalle que tenemos que ver. Entonces en revisar, nosotros vamos a proteger, aquí está la restricción de la edición, solo activamos el limitar el formato a una selección de estilos y ya tenemos la configuración. Todavía no está la aplicación porque no nos lo está pidiendo. Siguiente, veamos aquí, quiero resaltar algo. Hay dos tipos de campo que nosotros tenemos que, bueno, un campo y un objeto como tal. Un campo, save date, es, en este caso, se inserta directamente desde inicio, insertar, y aquí tenemos en esta parte lo que son los elementos rápidos y aquí tenemos lo que son los campos, ¿sí? Entonces aquí una cosa es un campo. Otra cosa es utilizar a través de la ficha de programador. Aquí está también pero este es un control, ¿sí? Y la mayor diferencia es que un campo solamente se muestra la fecha actual, pero el control lo que hace es que podemos seleccionar una fecha.
¿sí? Esa es la gran diferencia entre cada uno. En la parte superior del documento, entonces más o menos sería, como no me dices izquierdo o derecho en algún lugar, solamente en la parte de arriba. Aquí lo voy a dejar. Veamos la diferencia entre uno y otro. Voy a seleccionar este que es el control, y cuando selecciono el control, yo puedo seleccionar una fecha, ¿sí? Selecciono una fecha y pues ya terminé esa actividad, solamente con ese detalle. Siguiente, voy a insertar lo que es el campo. El campo, que es lo que me está pidiendo, ¿verdad? Busco el campo que se llama Save Date, ¿sí? Y por ahí va a tener alguna configuración. Solamente voy a seleccionar ahorita solo para que ustedes vean este detalle. ¿No? Veámoslo de una vez. El formato de fecha DD, YY. Entonces busco aquí arriba. Si nos damos cuenta, este cuarto dice DD, YY. Entonces, este es el que yo selecciono. Ok, entonces, para poder agregar este elemento, si se dan cuenta, solo seleccioné Save Date, seleccioné el tipo que son las 2D, diagonal 2M, diagonal 2Y y aceptar. Y se agrega el campo. Si nos damos cuenta, bueno, si en este caso yo cerrara el documento y lo abro el día de mañana, muy probablemente me muestre la misma fecha o me muestre otra fecha, ¿verdad? Que es el día de mañana. Pero yo lo puedo actualizar, ¿verdad? Actualizo campos y ya me muestra la fecha actual. En el de arriba, que es un control, el control lo que puedo hacer es cambiar de fecha, ¿sí? Entonces, de esa manera se utilizan este tipo de controles. Muy bien. La instrucción que nos dice exactamente es un campo. Solo quería darle la diferencia entre un campo y pues un control. El campo, pues ya sabemos de que vamos acá, seleccionamos el campo, buscamos el Save Date y dentro de Save Date seleccionamos el tipo de formato para poder agregárselo dentro de mi texto. Si nos damos cuenta, aquí ya me aparece el tipo de dato. Puede hacer, y creo que hay algunos elementos que nos piden D, entre comillas, si está un D, y otra vez entre comillas, y nos aparece la fecha ahí. Entonces, de esa manera es que yo, bueno, se identifica qué es lo que yo tengo que agregar. Tanto como dato, como un campo, como en este caso sería un control. Vamos al siguiente, al proyecto número 3. Veamos el proyecto número 3 que nos está diciendo. Dentro del proyecto 3 nos está diciendo, crea un estilo nuevo denominado ejemplo, basado en el estilo título 1 con texto en negrita y sangría de 3 tabulaciones. Vamos a ver, yo creo que es una botella o es este. Igual los vamos a ver los dos para poder identificarlo. Okay, aquí tengo un cuadro de diálogo. No, este no es, entonces sería el otro. Muy bien, entonces aquí tengo el ejercicio número 3. Veamos qué nos está pidiendo. Crear un estilo, ¿verdad? Crea un estilo denominado ejemplo. Sabemos de que para crear estilos tenemos que ir a inicio, el grupo de estilos, aquí en el panel, y aquí agrego bueno, aquí estoy editando. Aquí donde está la A con el signo de más es para el nuevo estilo. Entonces el nombre me dice ejemplo. Ese es el nombre que me está pidiendo. Basado en el estilo título 1, entonces busco estilo basado en, y aquí selecciono el título 1. Ok. Con texto en negrita, entonces voy a seleccionar el texto solamente en negrita. Y sangría de 3 tabulaciones, entonces aquí tenemos la sangría, que este sería para aumentar sangría y disminuir sangría. Entonces voy a aumentar 3, ¿sí? Para poder, o darle clic a 3 para que me aumente 3 tabulaciones. Solo tengo una duda, vamos a ver en tabulaciones. Y aparece exactamente, bueno, otra para que nosotros nos podamos configurar nuestras tabulaciones. Entonces esto pues no nos sirve ahorita de nada, sino me sirve esto de agregar las 3 tabulaciones al párrafo. Aceptar. Y ya hice este primer ejercicio. Agregue una leyenda encima del gráfico con el título ilustración 1 estadística. El texto ilustración se agrega automáticamente. Y esto era lo que me decía alguien, no recuerdo
quién me lo decía, pero en este caso sería, si se dan cuenta cómo está escrito, ilustración 1, guión, y luego me aparece el texto que se llama estadística. Quiere decir que este guión no lo tengo que agregar. ¿Por qué? Porque debería de aparecerme automáticamente. Si no me aparece, pues ya ahí lo dejo tal y como está. Dice, agrega una leyenda encima del gráfico con el título ilustración 1. Entonces, un gráfico, aquí tengo un gráfico, veamos si en el documento hay otro gráfico. Bueno, esa sería una gráfica, ¿verdad? Pero vamos a ver si nos da algún otro detalle. Con el título 1 se agrega automáticamente. Aquí yo considero de que es que se agrega este detalle. Veamos el título, estadísticas, muy bien, ahí es donde se agrega, pero sí tenemos que recordar ese detalle, ¿verdad? Recordar de que aquí lo que vamos a hacer es agregar, ¿verdad? Este elemento. En la certificación sí les va a decir en dónde se tiene que agregar, entonces pues tenemos algún tipo de dificultad ahí. Ok, entonces para insertar ya sabemos que estamos en el grupo de referencias, e insertar tabla, bueno, insertar título, y aquí encima, entonces lo voy a agregar aquí, entonces en este caso sería encima de la selección. Entonces aquí agrego, el guión se lo voy a agregar, ¿verdad? Estadísticas, ok, entonces aquí lo voy a dejar de esta manera y luego aceptar. Aquí le agregué el guión porque pues al final me aparece de esa manera, pero en la certificación sí les tendría que aparecer el guión así ya también subrayado. Siguiente, busque y reemplace todas las instancias del estilo del párrafo título 2 con el estilo del párrafo título 3. Aquí tenemos que saber de que hay una parte que dice busque y reemplace, ¿sí? Nos puede decir igual reemplace, pero pues ahí también es exactamente el mismo proceso. Pero en este ejercicio yo creo que también se confundieron algunos por unas opciones de, en este caso creo que es opciones de autocorrección, entonces son dos cosas totalmente diferentes. Uno es para reemplazar, buscar reemplazar algo que esté en el documento y se lo reemplaza ya, y el otro es otro cambio que yo tengo que escribir directamente o empezar a escribir una palabra y se reemplaza por otra totalmente diferente, es decir, algún tipo de sinónimo o antónimo que quiera agregar. En este ejercicio ya son las búsquedas un poco más avanzadas, por eso es de que voy a ir a la opción de reemplazar, porque me está pidiendo ese reemplazo. Entonces, en el botón de más, yo voy a encontrar en este caso los formatos, y dentro de los formatos tengo lo que son los estilos. Entonces me dice que yo tengo que reemplazar el estilo del párrafo título 2 con el estilo del párrafo título 3. Entonces, aquí busco el título 2, veamos. Título 1, perdón, es título 2. Título 2 y le doy clic en aceptar y automáticamente abajo me dice estilo título 2. Y ahora lo reemplazaré con el título número 3. Muy bien, entonces va a reemplazar el título 2 por el título 3. Si yo le doy clic bueno, voy a darle clic a reemplazar todos y me va a hacer algunos cambios y le doy clic en aceptar, entonces cada cambio ya se activó. Tengamos cuidado porque estas como son ya unas búsquedas avanzadas y si nos pide en un ejercicio más adelante hacer otra búsqueda, va a ser la búsqueda de la palabra más este estilo que aparece acá. Entonces va a ser tal vez una poca coincidencia si sucede esa acción, entonces solo lo que vamos a hacer es eliminar todos estos detalles porque aquí hay algo que dice sin formato, entonces se elimina este detalle de acá y este detalle de acá. Entonces ahí está esa parte. Entonces voy a cerrar este siguiente y voy con el siguiente. Acepte todas las inserciones y eliminaciones. No acepte cambios de formato. Y aquí vamos a encontrar algo
que tenemos que hacer varios pasos para cumplir toda esa acción. Dice, acepte las inserciones. Inserción es agregar algún dato y eliminaciones es quitarlo. Esas son las dos cosas que tengo que hacer primero. Y después, no aceptar cambios del formato. Entonces, veamos, eso lo tenemos en revisar. En el control de cambio, nosotros tenemos mostrar todas las revisiones, ¿sí? Y mostrar revisiones, las revisiones, si yo le doy clic acá, yo tengo lo que es inserción y eliminación y el formato. Entonces, creo que hay otras opciones en otra versión, entonces, sea la versión que aparezca, si yo le quito formato, voy a encontrar, en este caso, de que hay algunos elementos que creo que sí van a aparecer, como quitar y agregar. Ahorita vamos a ver ese detalle. Entonces, todas las revisiones de tipo de inserción y eliminaciones están activas, todo lo demás está desactivado, por así decirles. Y luego le doy clic aquí en aceptar y selecciono aceptar todos los cambios mostrados. Es decir, que estos cambios que aparecen aquí son los que va a aceptar. Ahora dice, el siguiente paso, no acepte cambios de formato. Quiere decir de que también tenemos el formato. En este caso, cada uno de estos, alguien que vino y hizo algún cambio, pues aquí lo tenemos que especificar. Entonces, aquí si yo quito o agrego formato y quito inserciones, lo único que se va a mostrar es lo que hay en el formato. Entonces, aquí nuevamente, como me dice no acepte, entonces voy a seleccionar rechazar todos los cambios mostrados porque no estoy aceptando absolutamente nada. Veamos ahorita esta acción, ¿verdad? Esto lo quiero contextualizar porque muchas veces no se va a ver lo que estamos haciendo. Entonces, al no verlo, no sabemos qué es lo que ocurre dentro y solo tratamos de hacerlo solo por hacer. Y no es así, sino que la idea es de que sepamos qué es lo que nos está pidiendo. Entonces, veamos. El control de cambios, yo te voy a activar el seguimiento. Recordemos de que las inserciones es todo lo que agrega, ¿sí? Y lo que elimina es lo que voy a borrar. Por ejemplo, si yo escribo un texto y borro algún detalle, si se dan cuenta, ahí me aparecen esos pequeños detalles, ¿verdad? Una inserción y una eliminación. Si yo cambio de formato en algún momento, voy a cambiar, por ejemplo, voy a cambiarle de color, ¿verdad? Y ahorita se dan cuenta de que aquí en este lugar me muestra el mensaje que hubo un cambio. Ok, entonces ahí están los 3 cambios que me está pidiendo. Voy a ir a la pestaña de revisar, voy a mostrar las revisiones, pero voy a quitar formato. Si yo quito formato, se dan cuenta de que me quitó ese mensaje que aparece ahí, solo me dejó este texto con este texto, ¿sí? Voy a hacer una pausa ahorita. Dime, Regina. Ay, perdón la pregunta. Es que estaba viendo que hice lo mismo, pero no sé si me equivoqué en alguna parte que yo cuando borro una cosa no se me pone el texto en rojo. Ah, bueno, no sé si tienes activo el control de cambios. Entonces yo activo el control de cambios ahorita para que veamos qué es lo que sí sucede internamente. Si no lo tienes activo, no te va a mostrar ese detalle. Voy a quitar ¿sí? Pero en la certificación no hay que presionarle al control de cambios si es que no piden. No hay que presionarlo si no lo pide. Ok, ¿Sí? gracias. Sí, no hay problema con eso. Entonces, tenemos entonces ya mostradas solo las inserciones y eliminaciones. Voy a darle clic en aceptar todos los cambios mostrados y si se dan cuenta, me dejó el texto acá, pero por acá me quitó el texto que yo tenía agregado. Esas son las inserciones y eliminaciones. Muy bien, entonces aquí todavía tenemos un color rojo para el formato, entonces voy a quitarlo, agregar el formato y voy a quitar las secciones y eliminaciones. Entonces la persona que hizo estos colores y se vio el seguimiento, voy a rechazar todos los cambios. Entonces si se dieron cuenta, ya no me dejó de color las palabras que yo había seleccionado. Entonces eso es con ese detalle de aceptar las inserciones y eliminaciones, como dice el ejercicio, y no acepte cambios de formato. Ahí no acepté ningún cambio de formato. Siguiente dice, en la línea en blanco, arriba, vamos a ver. Ok, ¿cómo acepté las inserciones? Como me está pidiendo 2 pasos a la vez. Acepte las inserciones
y eliminaciones, ¿ok? Entonces, como les comentaba, yo apliqué y activé los controles de cambios. Inserciones es lo que yo estoy escribiendo, ¿sí? Por eso es de que se vea aquí marcado. Si yo no tuviese el control de cambios, pues obviamente no me va a mostrar esos detalles, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí abajo escribí exactamente lo mismo. Aquí como tenía activo el control de cambios, me hizo esa marca y me lo dejó. Aquí como no lo tengo activo, pues aquí solamente de esa manera. Lo mismo que si yo borro en esta palabra que está por acá arriba, esas son las eliminaciones y pues borro acá también. No tengo el control de cambios, pero sí hizo los cambios. Entonces voy a activar el control de cambios. Voy a eliminar ahí las palabras y si se dan cuenta ahí me los marca, ¿sí? Y agrego estos cambios. Voy a mostrar las revisiones y en mostrar las revisiones voy a hacer primero el formato. Hice primero esa parte que, bueno, la quité primero y seleccioné inserciones y eliminaciones. Como me dice que acepte, voy a aceptar todos los cambios y me hizo todos los cambios. Las palabras, si se dieron cuenta, se quedaron acá, se quedaron acá. La eliminación por acá también se eliminó. Y ahora voy con el cambio de formato. Y el cambio de formato es que cuando yo selecciono un texto y le cambio de color, ¿sí? Entonces voy a ir a la pestaña de revisar. Voy a seleccionar, voy a agregar formato y voy a quitar inserciones. Mucho ojo y hay que tener cuidado porque sí tengo que hacer eso. Porque uno me está pidiendo para aceptarlo y otro para quitarlo. Aceptar las inserciones y eliminaciones y quitar los cambios de formato. Ok, voy a seleccionar acá y voy a rechazar todos los cambios mostrados. Y si se dieron cuenta, no me apareció, en este caso, el color ya marcado. Si yo tuviese, por ejemplo, el color, ¿sí? Y luego voy a la vista de revisar y a las revisiones y acepto todos los cambios, aquí ya me dejó el color marcado, ¿sí? Pero definitivamente no es eso que me está pidiendo. Vamos al siguiente. En la línea en blanco, arriba de la palabra cerillos, ok, voy a buscar la palabra cerillos. Ok, aquí no me aparece, no la encontré, tal vez alguien la... vamos a hacer de cuenta de que está por aquí. Ah, no, pero arriba de cerillos, dice, aquí está la palabra cerillos. En la línea de abajo, arriba de la palabra cerillos, ahí está, ok. Creo que aquí sería esa parte, vamos a ver. Muy bien, ahí está. Vincule el contenido del documento que se encuentra en la carpeta Proyecto 3, una botella. Entonces tenemos un contenido, en este caso sería que se encuentra dentro de otro documento, ¿sí? Aquí sí no nos permite abrir una carpeta como para ir a navegar y buscar este documento. Entonces, no nos preocupemos por eso, pero sí tenemos que saber qué vamos a insertar. Cuando nos habla de texto, nos habla de tabla, nos habla acerca de algún otro detalle similar, no lo hacemos así como insertar y seleccionamos imágenes, sino que aquí seleccionamos insertar. Dentro del grupo texto tenemos este objeto, ¿sí? Y dentro del objeto ya nosotros seleccionamos crear desde un archivo, ¿sí? Mucho cuidado en la hora de también insertar estos elementos, porque cuando nosotros agregamos los elementos, por ejemplo, si queremos el contenido del documento, entonces aquí no seleccionamos ese detalle, sino que seleccionamos el otro que dice insertar texto de archivo, ¿sí? Entonces ese es el contenido. Si no nos diría inserte la tabla o inserte algún otro elemento, vamos a ver si, por ejemplo, inserte una tabla, si les va a decir que inserte la tabla. Voy a seleccionar inserte, bueno, y de esa manera seleccionamos el objeto. Mi carpeta se encuentra en las descargas. Y aquí está una botella, que es el documento que tenemos que agregar. Veamos.
Sí, aquí no nos dice pero este es el que tenemos que insertar. En la certificación sí les va a decir. Y si se dan cuenta, automáticamente me agregó otros elementos. Si se dan cuenta, ahorita solo elementos me está pidiendo. Si yo lo hubiera hecho de la siguiente, de la manera, voy a hacerlo de la otra manera utilizando el objeto. Vamos a ver aquí una pequeña diferencia. Si se dieron cuenta, ahorita yo selecciono el texto y ya me deja como una marca, ¿verdad? Y esa marca es como que el tamaño y algunos otros detalles que no son requeridos para este documento. Entonces aquí tenemos que tener cuidado. Si se dan cuenta, ahorita ya me insertó, pero no me agregó esos elementos y puedo continuar trabajando. Muy bien, entonces insertar y texto desde el archivo porque me dice lo que es el contenido. Veamos, copio el estilo normal 1 de una botella en ejercicio 3.doc. Aquí ya me hizo un cambio. Si se dan cuenta, ahora me está diciendo de que de que tiene, perdón, que estar en una botella, ¿sí? Y tenemos el otro ejercicio. Aquí ya aplico algún cambio, un cambio diferente. De igual manera en la ficha de inicio, en el grupo de estilos, aquí tengo el grupo de estilos, el panel, y aquí selecciono la administración de igual manera y selecciono importar o exportar. Ahora tengo un cambio, ¿sí? Y si se dan cuenta de que el cambio ya no es sobre la plantilla normal, sino que es otra plantilla. Entonces, si yo cierro el documento, ya me va a aparecer en blanco esta parte. Entonces voy a agregar un archivo. En este caso, de igual manera, se encuentran las descargas. Veamos todos los archivos, que es una botella, ¿sí? Y aquí están todos los documentos, ¿sí? Entonces lo que hice fue para que aparecieran, que me mostrara todos los archivos y aquí están todos los estilos. Muy bien, dice el estilo normal 1 en una botella. Ok, aquí tengo una botella, entonces hice alguna acción totalmente diferente. Por no leer, no vi que a una botella se tenía que copiar, sino que se tenía que copiar directamente. Veamos. Normal de una botella, que tenemos de una botella. En el ejercicio. Ok, entonces aquí estamos bien, perdón. Normal 1. Que pensé que había abierto el mismo documento. Normal 1. Entonces aquí tiene que copiarse una botella, lo copio y aquí ya tengo el elemento agregado. Como es un elemento que no se encuentra creado, por así decirlo, aquí este normal 1 es un estilo creado, entonces solamente lo copio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en normal sí nos va a aparecer este detalle. ¿Por qué? Porque hay opciones, una opción les podría decir es como un tipo de fuente, un tipo de color que va a estar copiado aquí en este detalle. Entonces, por eso es que a mí me aparece este mensaje y no me aparecía cuando seleccionaba normal 1, que es un nuevo estilo que no existe totalmente acá. Ahora sí ya existe. Si se dan cuenta, tengo el ejercicio 6 y aquí voy a seleccionar y tendría que mostrarme acá, el normal 1. Si se dan cuenta, aquí me aparece el normal 1. Muy bien, vamos a ver. Ok, terminamos esa parte. Vamos a hacer algo ahorita, vamos a tratar de despejar un poquito nuestra mente porque creo que por la cuestión de que ya es viernes, ya estamos un poquito cansados y todo, vamos a hacer algo, vamos a hacer una pausa aquí. Necesito, bueno, que puedan ustedes ¿cómo cambié el estilo a normal 1? Ok, solo antes de continuar vamos a resolver esa duda de cómo lo cambié. Veamos, tengo el ejercicio 3. Voy a seleccionar de igual manera el estilo. Voy a ir aquí al administrador de estilos y aquí tengo importar o exportar. Tengo el del lado derecho lo que es en normal, que es la plantilla, y voy a cerrar el archivo.
voy a abrir el documento, en este caso el archivo, que se encuentra en las descargas, que sería el proyecto 3. Como no me aparece nada, solo lo voy a mostrar de que se muestra, bueno, voy a observar de que se agreguen todos los estilos. Entonces selecciono una botella, le doy clic en abrir y luego pues ya tenemos acá los detalles. Entonces tengo el normal 1. Como normal 1 ya aparece acá, me va a decir que si quiero sobreescribir, le doy que sí. Si fuera un estilo nuevo, no me aparece ese mensaje de sobreescribir, solamente copia en este caso, este estilo a este lugar. Y ya tengo el ejercicio, en este caso, resuelto. Muy bien, vamos a hacer entonces la pausa. Voy a hacer una pausa de 3 minutos, ¿sí? En 3 minutos regresamos. No quiero que se desconecten, sino que ahí permanezcan. Pueden ir, no sé, al baño a tomar un poco de agua, levántese, estírese un poco, porque ya vamos a las 3:20 y pues a esta hora ustedes ya tendrían que hacer otra actividad, pero les agradezco por estar permaneciendo ahí y estar aprendiendo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la pausa ahí ahorita para que puedan ir a tomar agua, estirarse y todo, y regresamos en 3 minutos. Y listo, muy bien. Entonces, veamos, entonces vamos a empezar a trabajar. Tenemos que con el siguiente proyecto, perdón, que es el proyecto número 4, lo que es, vamos a ver, este proyecto de circo, veamos. Muy bien. Configure los ajustes de la macro para habilitar todas las macros. Entonces, cuando nos habla perdón, de un ajuste, de una configuración, está refiriéndose siempre a estas configuraciones. En este caso sería de las macros, ¿verdad? Entonces, aquí estoy en las opciones. Dentro de las opciones voy a ir a centro de confianza. Y en el centro de confianza tengo aquí la configuración del centro de confianza. Entonces dice, habilite todas las macros. Veamos acá la instrucción. Para habilitar todas las macros. Entonces aquí, habilitar todas las macros y aceptar. En algunas ocasiones también les dice, habilite las macros firmadas, únicamente las que están firmadas digitalmente. Entonces, para eso selecciono la opción, de arriba. Dice deshabilitar todas las macros, excepto las firmadas digitalmente. Entonces, todas van a estar deshabilitadas, pero las firmadas digitalmente están activas. Entonces, voy a habilitar todas las macros que es para este ejercicio y le doy clic en aceptar. Y ya tengo esta configuración para este documento. Muy bien, vamos al siguiente. Limita el formato a una selección de estilos y no inicie la aplicación. Es exactamente lo mismo que habíamos hecho la vez pasada con un ejercicio. Proteger, restringir edición y limitar el formato a una selección de estilos y no habilite, es decir, no le voy a dar clic en sí aplicar y ahí dejo el ejercicio. Ahora solamente cierro porque ya lo tengo configurado. Veamos el siguiente. Agregue una entrada de índice para ajustador la segunda vez que aparece en el texto del documento. Ok, entonces tengo que buscar la palabra ajustador y voy a buscar solamente la que diga, la segunda opción. Entonces aquí utilizo este recurso para buscar y aquí escribo la palabra ajustador. Entonces aquí la busco y creo que no aparece o la escribí mal. Ajustador, ok, la segunda, ok, entonces aquí creo que sí, voy a abrir el otro documento, tal vez pueda ser que aquí sí se encuentre.
Que creo que aquí si no lo... Ese es otro proyecto, ¿no? Bueno. Muy bien, entonces cuando se encuentre la palabra, vamos a buscar todas las palabras, porque creo que aparecen varias palabras acá. Voy a colocar, no sé, voy a colocar otra palabra. Interesa, busquemos la palabra interesa. Entonces aquí me nos van a aparecer, aquí en este caso me apareció solo una vez, pero las veces que me aparezcan voy a darle clic a la segunda vez que aparezca y a esa segunda vez ya lo que hago es seleccionarla. Voy a ir a lo que nos está pidiendo es una entrada de índice. Entonces voy a ir a referencias y aquí está índice y aquí dice marcar entrada. Entonces aquí marcar entrada de índice a la segunda. Como me dice que solo es la segunda, solamente selecciono esa, ¿verdad? Y lo doy clic en marcar. ¿Por qué? Porque puede hacer que me dice agregue a todas las instancias de interesa, ¿sí? Entonces aquí ya puedo seleccionar marcar todas, pero solamente me está pidiendo que marque a la segunda y al marcar a la segunda solo le doy clic en marcar y marco en realidad pues solamente esa palabra. Si hubieran otras palabras no las marca, solamente esta palabra que se llama interesa. En este caso nos da el ejemplo de ajustador. Siguiente, configure el color de fondo de la página RGB. Ahí nos aparece un color de RGB 128, 230. Las instrucciones del proyecto 5 y no proyecto 4. Ah, ok, perdón, gracias. Es el proyecto 5 que nos corresponde. Gracias, perdón ahí. Bueno, nos correspondía al 4, pero yo me salté a 5. Gracias. Entonces veamos nuevamente acá. Ahora sí, veamos. Vamos a insertar, a buscar. La palabra era ajustador, veamos. Ok, aquí sí me aparecen las palabras, muchas gracias. Entonces voy a seleccionar la segunda vez que aparezca, entonces esta es la segunda vez. Aquí marco a este segundo. Recordemos de que aquí lo hemos venido platicando desde hace bastante tiempo. Ahora tenemos que marcar solamente la palabra. Si nos dijera el ajustador, entonces sí nosotros tenemos que seleccionar el y el espacio del ajustador. Inclusive aquí se dieron cuenta de que ya marqué un espacio después y ese punto me representa un espacio. Entonces tengo que tener cuidado también a lo que estoy seleccionando. En este caso solo sería la palabra, perdón, en referencias y marcar entrada y lo dejo tal y como está y lo marco. Solamente marco a ese detalle, ¿verdad? Entonces ya tengo el ejemplo acá de este primero, perdón, de este que tenía que hacer, o perdón, ajustar. Veamos. Ahora sí el fondo de pantalla, de página, pero el fondo de página de RGB. Vamos a ver, seguros acá. RGB, voy a ir al diseño, aquí está el fondo o el color de la página. Y dentro del color de la página, el color no me aparece ahí, que es un color diferente. Entonces aquí está en más colores y dentro de más colores tenemos el personalizado. No solo se aplica al fondo, sino que también puedo aplicarlo, en este caso, a los colores acá. Miren, acá selecciono más colores y me aparece de igual manera esta ventana. Aquí lo que me está pidiendo es el color de fondo. Más colores, personalizado, y aquí tenemos lo que es el RGB. Red, green y blue. Aquí sería 128, 213. Y el siguiente color es 250. Muy bien, entonces aquí está esa combinación. Solo para aclarar, este color es, por así decirlo, es un color de un píxel. Recordando de que el píxel es la unidad más baja de una imagen, entonces un píxel tiene diferentes tonalidades, ¿verdad? Puede tener un rojo, un verde, un azul o la combinación de ambos. Entonces aquí tenemos tres combinaciones y entre más intensidad tenga cada uno de los colores, más va a sobresalir.
Si se dan cuenta, el 250 es el azul y pues es como más que celeste, ¿verdad? Si yo agrego, lo máximo que puedo agregar es 255, ¿sí? 255 a un lado, 0 a uno y 0 a otro, la mayor intensidad va a estar siempre en el azul. Lo mismo si escribo aquí 255, 0 y 0, entonces ahí va cambiando. Entonces, cada uno, bueno, es un píxel, entonces cada uno de estos va a cambiar para hacer una tonalidad de color. Entre más píxeles tenga mi imagen, definitivamente va a tener una mejor calidad y entre menos píxeles va a tener una calidad un poquito baja, ¿verdad? Entonces, eso es lo que serían los píxeles. Entonces aquí acepto los cambios y ya se agregó el fondo con el color que nos especifica. En este caso sería el color que aparece acá. Luego dice, cree un tema personalizado de dominados seguros basados en el documento actual. Guarde el tema en la carpeta documentos. Muy bien, entonces aquí, cuando hice un cambio, en este caso hice el cambio de color, automáticamente el tema ya no es exactamente el mismo, sino que el tema va a ir variando. Lo mismo sucede si yo cambio un color o una fuente. Entonces voy a seleccionar en este caso, guardar tema actual y voy a guardar el tema actual como seguros. ¿Ok? Seguros. Y luego dice, guarde el tema en la carpeta documentos. Y aquí tenemos que también tener cuidado porque cuando nosotros en este caso guardamos algún documento, automáticamente nos va a lanzar a una carpeta que sea muy específica para ellos. ¿Sí? Es decir, si yo creo un documento, se va a ir a la carpeta documentos. Ahorita yo creé un tema y si se dan cuenta está en la carpeta que se llama temas o temas del documento. Si yo guardo una imagen, se va a ir a imágenes, o un gráfico, pues va a ir igual a imágenes, o una plantilla, hay una carpeta de plantillas, entonces también se va a ir directamente a ese lugar. Entonces, aquí tengo que darme cuenta en dónde voy a seleccionarlo. Entonces, en este caso, lo voy a agregar en documentos y aquí guardo el tema. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros muchas veces hemos visto cuando una persona guarda, por ejemplo, si se dan cuenta, ahorita estoy en la carpeta que se llama Proyecto 5. Yo me voy a redireccionar a documentos. Entonces ahí creo que no hay ningún cambio, no hay nada malo y le agrego el nombre. Pero hay un ejercicio que nos pueda decir cámbiele o guárdelo como plantilla. Entonces aquí tengo que cambiar el documento, lo voy a cambiar a plantilla. Sí, voy a dejarlo como plantilla habilitada con macros. Voy a dejarlo así. Si nos damos cuenta ahorita, sucede algo. Bueno, aquí no sucedió algo, pero creo que en algún lugar, bueno, ahí está. Ya lo cambié, ya cambié a plantillas habilitadas con macros. ¿Y qué sucedió arriba? Si se dieron cuenta, se borra, bueno, aparte de que no se muestra ninguna carpeta, arriba lo que hizo fue cambiarme de lugar. Ahora está dentro de una carpeta que se llama plantillas personalizadas de Office. Entonces lo que tengo que hacer es volver a redireccionar a documentos para guardar en estos documentos esta plantilla. ¿Sí? Entonces, cuando nos pida guardar, tenemos que darnos cuenta, primero, qué tipo de documento nos está pidiendo. Si es Word, pues no hay ningún problema, automáticamente lo genera. Si es plantillas, cambio las plantillas y luego cambio el lugar y la ubicación y por último el nombre, porque si cambio el nombre y la ubicación y luego cambio plantillas, automáticamente va a cambiar de lugar. Y recordemos de que lo que hace es guardar, va a revisar a la carpeta de documentos el programa, y si no está en la carpeta de documentos, pues ya me lo va a mostrar de una manera mala, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Grabe una macro denominada proyecto. Cambiar fuente del texto seleccionado, disminuya tamaño de fuente y aplique tachado. Cuando el usuario presione Control Alt más 9. Entonces yo voy a colocar mis instrucciones en otro lado para poder verlas y poder estar seguro de lo que estoy trabajando. ¿Por qué les digo eso? Porque muy probablemente, bueno, ustedes van a tener las instrucciones aquí en esta parte de abajo. Yo ahorita pues las tengo en otro lugar, pero puedo, bueno, vamos a ponerlas aquí abajo también. Entonces nosotros al tener las instrucciones abajo podemos saber qué es lo que nos está pidiendo. Voy a colocarlas aquí, ¿sí? Para que se vean. Y aquí lo que voy a hacer es, vamos a cambiar. Ahí está. Okay. Voy a dejarlo de esta manera. Recordemos que más o menos viene la certificación y aquí están los pasos.
Y como les digo, tengo que tener cuidado porque todo lo que yo estoy grabando, en este caso el de la macro, todo lo que grabe es lo que se va a visualizar, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado con eso. De dos formas, igual voy a la pestaña de vista y aquí están las macros para guardar la macro o grabarla, y está en programador, también podemos grabar la macro. Ahorita primero se configura y luego se hacen las acciones. Grabo macro, nombre de la macro que me está pidiendo, que es la macro proyecto, ¿sí? Entonces aquí ya la guardé o ya estoy avanzando bien. Lo que tienen que hacer es cambiar la fuente de texto y la va a cambiar de una forma, veamos ahora. Seleccionada, del texto que disminuye un tamaño de fuente y aplique tachado. Cuando presione control al 9. Entonces ahí vamos a ver este cambio. Ahorita no ha grabado. Ahorita yo no tengo nada seleccionado, pero pude haber seleccionado, voy a cerrar esta parte, pude haber seleccionado para poder aplicar ese cambio, o simple y sencillamente estoy en un lugar donde no afecta nada. Entonces grabo macro, escribo proyecto, y algo que tenemos que darnos cuenta es lo siguiente: ¿en dónde me está pidiendo que lo guarde? ¿En el documento o en la plantilla? Aquí no me está diciendo en dónde lo guardo, entonces no hago ningún cambio, porque me puede decir guarde la macro. Bueno, perdón. Al final me dice grabe la macro en el documento actual. Muy bien, entonces aquí tenemos guardar macro en todos los documentos, quiere decir que todas las plantillas o todo el nuevo documento que abra, que tome como base el normal.dot, lo que va a hacer es aquí se va a guardar esta macro. Entonces, como es el documento actual, solo selecciono seguros, que es el documento que tengo actual, y luego le doy clic en el teclado para hacer esta combinación. Si yo le doy clic en aceptar, va a empezar a grabar, pero no le agregué esa combinación. Entonces voy a seleccionar el teclado para empezar a agregar la combinación. La combinación es control alt y el 9, ¿sí? Ese 9 es el 9 que está en el teclado alfanumérico, es decir, que está arribita de la I y la O. De ese 9 se refieren. ¿Por qué? Porque el teclado, el 9 del alfanumérico les va a mostrar otro dato. Entonces, en este caso sí sería ese 9. Entonces, voy a de igual manera seleccionar dónde va a guardar los cambios que en seguro, y le doy clic en asignar. Cuando ahora presione control, al control, perdón, F9, yo lo hice en orden, pero aquí como que me alteró un poco el orden, ¿verdad? Entonces, no importa porque él lo guardó automáticamente de esa manera. Entonces, cuando haga esta acción, va a mostrarme la macro que yo creé ahorita, que se llama proyecto. Entonces, ahí lo dejo, y cuando yo selecciono cerrar, va a empezar a grabar lo que es la macro. Y por eso tengo que saber qué es lo que me está pidiendo. Le doy clic en cerrar. Ahorita toda la acción que yo realice va a grabar. Entonces, por eso tengo que tener cuidado ya cuando esté grabando. Voy a ir a inicio porque me está diciendo para cambiar el tamaño de fuente que disminuya tamaño de fuente. Ok, aquí no nos especifica cuánto, pero nos va a decir que disminuya 1 de su tamaño de su fuente. Entonces aquí solo voy a seleccionar disminuir para poder reducirlo, solamente esa parte de ahí. Y aplique tachado. Ok, aquí está el subrayado, pero ese es el tachado. Entonces le doy clic en tachado y ya hice la acción. Voy a ir nuevamente a programador y voy a pausar, pero detener la grabación, ¿sí? Entonces, cuando yo selecciono un texto y yo ejecute la macro en el proyecto, me va a hacer esa acción, ¿sí? Aquí me hizo la acción del tachado y disminuyó 1 la acción acá. Entonces, ahí está la macro para que podamos ver ese detalle, darnos cuenta todas las configuraciones antes de grabarlas, y pues ya tenemos el siguiente ejercicio completo. Muy bien, ahora sí, voy a regresar a la tarea número 4 donde estábamos. Es sumamente rápido. Las propiedades del campo autor, director en mayúsculas. Entonces voy a seleccionar, en este caso se llama el documento del circo, creo que se llama. No, creo que es otro.
Ahorita vamos a ver cuál es. El proyecto se llama el circo. Ahí está, el circo. Entonces, sobre el circo vamos a estar trabajando. Muy bien, entonces a este circo voy a buscarle ahí para empezar, acerca del texto, ¿verdad? En este caso, sí recuerdo de que hay un ejercicio similar a este. Bueno, hay un ejercicio que es este, que tenemos que aplicar los mismos cambios, entonces ahorita vamos a aplicarlo de esa manera. Vamos a leer la instrucción. Ok, claro, yo les voy a compartir la grabación también, no se preocupen, eso terminando la clase o la actividad del día de hoy se los voy a compartir. Ok, entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos este texto que es el nombre de una persona, ¿sí? Y está dentro de un campo. ¿Cómo sé que está dentro de un campo? Porque cuando yo selecciono aquí este detalle, automáticamente me marca algo resaltado. Yo no estoy marcando, ¿sí? Sino que automáticamente se marca y el cursor se dan cuenta que está parpadeando a mitad. Cuando nosotros hacemos la selección, el cursor no parpadea. Entonces esa es la señal del campo. Recuerdo bien y si a alguien le toca eso, se va a recordar de mí este momento porque este en sí creo que están las iniciales y las iniciales tengo que hacer este mismo cambio. Pero las iniciales van a estar a la derecha abajo, ¿sí? Entonces mucho ojo con eso. Cuando les habla de eso, perdón, de que ustedes tienen que configurar la propiedad del campo, entonces ahí van a darse cuenta de que es exactamente lo mismo. Configurar las propiedades del campo autor, director en mayúsculas. Entonces aquí tenemos el director. Esto es lo que yo tengo que configurar. Recuérdense de que una cosa son los campos y otra son, los campos que se encuentran acá. ¿Sí? La configuración de los campos y otra son los controles. Son dos cosas totalmente diferentes. Muy bien, entonces puedo darle clic derecho y puedo seleccionar editar campo, que en editar campo ya me aparece este elemento, el elemento de autor, que es lo que yo tengo seleccionado, y me está diciendo que yo lo configure para que sea en mayúsculas. Entonces yo selecciono mayúsculas y ya tengo el autor seleccionado en mayúsculas y aceptar. Si se dan cuenta, automáticamente ya me hizo ese cambio, ya no es necesario escribir todo el nombre nuevamente con mayúsculas, sino que con esta configuración ya realiza el cambio. Dime, Diana. Teacher, ¿qué fue lo que insertó? ¿Podría volver a repetir los pasos? Es que no Ok. pude. Aquí no inserté, solo configuré el campo. Si nos damos cuenta es un campo, ¿por qué? Porque cuando yo selecciono aquí, automáticamente se resalta el nombre de la persona. Si yo estoy en director, no se resalta. Además, está parpadeando el cursor, ¿sí? Ahí en medio. Y aquí abajo, pues cuando yo marco, no parpadea el cursor, es más, ni aparece. Entonces aquí lo que voy a hacer es darle clic derecho y voy a seleccionar editar campo. Y en editar campo, yo tengo el autor seleccionado y selecciono en esta parte en mayúsculas, ¿sí? Que es la acción que me pide. Que configure la propiedad del campo, autor director en mayúsculas. Y luego le doy clic en aceptar y automáticamente me hace eso de que me coloca en mayúsculas todas las letras del nombre. Y ya nos ahorra el poder estar escribiendo todo el nombre nuevamente y ahí está ese detalle. Muy bien, veamos el siguiente. Lo mismo, configure una fuente predeterminada. Eso no lo voy a hacer otra vez porque ya lo había hecho antes, pero así rapidísimo. Inicio, la fuente, cambio el tipo de fuente que me está pidiendo, negrita si en algún momento me pide, tamaño de igual manera, y aquí establecer como predeterminado y tengo que ver en dónde me lo está solicitando. En este caso me lo está solicitando para este documento solamente. Solo este documento, aceptar y ya se aplica el cambio a todo el documento. Sí, ya no se aplica la plantilla de normal.dot. Marque el comentario 1 de la página, el comentario de la página 1 como listo o resuelto. Aquí yo no veo los comentarios, entonces, bueno, aquí está el comentario. El comentario, aquí tengo estos 3 puntos, puedo darle clic a los 3 puntos y dice resolver, ¿sí? O me puede decir resuelto, ¿sí? Entonces, cuando ya lo resuelvo, ya me aparece este chequecito dentro de mis documentos, ¿verdad? Aquí aparece el chequecito que ya está resuelto el comentario acerca, o el primer comentario de esta parte.
entonces ya realicé esta siguiente acción. Veamos. Creo una paleta de colores personalizado denominada colores del colegio, basada en la paleta de colores actual. Cambia el color de énfasis 6, azul énfasis 5, claro 80. La misma situación. Eso ya lo habíamos realizado. Diseño. Tengo el grupo de colores y selecciono personalizar colores. Y todo esto es lo que está basado en el tema actual. Estos colores aparecen ahí. Entonces busco el color que me está pidiendo. En este caso sería el color de énfasis 6. Busco el énfasis 6 y cambio el color que corresponde. Le cambio el nombre que me está pidiendo. El nombre tiene que ser colores colegio. Voy a los colores, escribir colores colegios y guardar, y ya se guarda exactamente el color o la paleta de colores. Siguiente, modifique el estilo de título para que se base en el estilo título 8, pero con tamaño de fuente configurado en 14 y cursiva. Entonces, el estilo título, vamos a buscar el estilo título. Aquí sí lo voy a hacer porque tiene alguna variación. Voy a seleccionar en el inicio el grupo de estilos. Voy a buscar el título. Vamos a ver si me aparece por acá. Yo creo que este estilo no me aparece. El estilo título. Aquí, bueno, aquí está, perdón. Lo selecciono, modifico, cambio ahora el basado. Basado no está en el 1, sino que va a estar basado en el título 8, como me dice acá. Basado en el título 8 y el cambio, pero con el tamaño de fuente, configuración de 14 y cursiva. Entonces, tamaño de fuente, 14. Y cursiva. Entonces, aquí está la cursiva. Entonces, ahí está la actualización a ese título que se llama, ese estilo que se llama título. Muy bien, sigamos. Bueno, aquí ya terminamos el proyecto número 5, 4. El 5 ya lo terminamos y vamos al proyecto. Aquí ya terminamos, de hecho, ¿verdad? Terminamos todos los proyectos. Muy bien, entonces ya completamos todas las actividades de este pequeño repaso. Antes de continuar, veamos qué hay aquí en el proyecto 6. Inclusive creo que hay algunos ejercicios o algunos detalles que tenemos que ver para poder hacer algunos otros cambios, ¿verdad? Veamos. Ok, marque una entrada de índice para todas las instancias de ecologista. Recordemos de que aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Como lo habíamos hecho de marcar las entradas para una nomás, aquí tenemos que marcar las entradas para todos. Entonces aquí vamos a buscar primero la palabra, y dentro de la palabra que tenemos que buscar se llama, si no estoy mal, es ecologista. Entonces busco ecologista aquí en este, vamos a ver, creo que aquí escribí algo de más, voy a quitarlo. Ecologista. Y aquí está ecologista. Entonces ahorita sí, marco todas las instancias. Voy a ir a referencias, marcar entrada y voy a tener que marcar todas. Aquí nos dice la instrucción. Marque una entrada de índice para todas las instancias ecologistas. Entonces aquí marco todas y ya todas tienen esa marca. ¿Sí? Todo está en este documento, ya todas tienen esa marca. Veamos el siguiente. Cambia una tabla, agregue una tabla de ilustraciones debajo del título ilustraciones. Entonces voy a buscar el título ilustraciones, y eso también viene mucho. Cómo agregar una tabla de ilustraciones. Aquí entonces debajo del título ilustraciones, agregar tabla de contenido, agregar nota al pie creo que no viene, pero eso tiene, insertar alguna cita, insertar título, y pues en este caso sería una tabla de ilustraciones. Entonces selecciono aquí o le doy clic aquí abajo del título ilustraciones y me dice insertar una tabla de ilustraciones. Para insertar una tabla de contenido, una tabla de ilustraciones, un índice, tenemos que tener que estar atentos a unas palabritas que nos van indicando, ¿sí? Dice
bueno, aquí me está diciendo en la página 6, entonces ya lo encontré, ya lo agregué. Use el formato elegante. Cuando nos está hablando de formato, aquí hay una opción que se llama formatos y aquí selecciono el que corresponde y ya lo agrego. Si se dan cuenta, o vamos a verlo en un momento, el índice, cómo insertar un índice o una tabla de contenidos, que me aparecen sus opciones algo diferentes y podemos ver en unos momentos. Aquí hay alguno que me va a decir usar hipervínculos en lugar de números de página, lo puedo seleccionar. Entonces, o si lo quito, pues ya no me va a aparecer lo que son los hipervínculos. Si yo le doy clic a estas ilustraciones, no me va a redireccionar a eso, pero si yo se lo agrego y le doy clic, me va a redireccionar a cada uno de estas ilustraciones. Aquí es como les digo siempre, si me dice cambie, no sé, agréguele hipervínculos, entonces aquí se lo agrego, o puede hacer de que en algún momento me diga algo diferente. Entonces tengo que tener cuidado con eso para poder seleccionarlo. Si no me dice absolutamente nada, pues no cambio nada. Entonces aceptar y ya se agrega este elemento. Muy bien, voy a, solo ya que estoy aquí de una vez, les voy a mostrar que en la tabla de contenido, más tablas de contenido personalizada, aquí tenemos los diferentes estilos, ¿sí? Voy a seleccionar un estilo clásico solo por seleccionarlo, ¿ok? Si yo agrego, me va a decir actualice la tabla, entonces aquí yo selecciono y me aparece actualizar tabla y aquí selecciono actualizar toda la tabla porque muchas veces me pide eso, ¿verdad? Que actualice exactamente toda la tabla. Me va a decir cambie el estilo de la tabla de contenidos a, bueno, estilo creo que decía. Entonces voy a seleccionar más tablas de contenido personalizada, formato, perdón, y aquí le cambio el formato a formal, ¿sí? Entonces me va a decir esos cambios, entonces yo tengo que darme cuenta de que aquí los va a agregar, entonces aceptar, y me va a decir si reemplazo la tabla, que sí, y ya hizo ese cambio. Entonces ahí tenemos lo que son las tablas, lo mismo sucede si yo selecciono título, ya lo vimos, e insertar los índices. En índices va a haber un cambio que me va a decir que además de que le agregue formato, que le agregue ya sea 2 columnas, 3 columnas, 4, etcétera. Entonces yo selecciono las columnas y le doy clic en aceptar para que me marque las entradas en las diferentes columnas. Sí, ok, vamos a ir al siguiente. Configura el idioma de corrección para las palabras de ecologist del párrafo 2 de la página 1 a inglés, Estados Unidos. Entonces, aquí lo que puedo hacer es seleccionar o escribir en este caso. Vamos a ver. Ok, empezar a escribir y me va a aparecer la palabra, ¿sí? ¿Cómo me está diciendo la palabra de la página 1? Pues aquí busco la palabra 1 donde corresponda. Entonces ya selecciono esta parte. Solo permítame unos momentos. Muy bien, entonces aquí selecciono la palabra y luego de seleccionar la palabra, ya puedo seleccionar acá lo que es el idioma. El idioma yo bueno, lo busco que es el inglés, si no estoy mal. Y aquí selecciono, ¿verdad? En este caso sería el inglés, creo que de Estados Unidos me dice, ¿verdad? Ahí está. Entonces ya selecciono y le doy clic en aceptar. Entonces, de esa manera, solo esta palabra tiene esa parte de inglés y todo lo demás cambia, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí cambió a español, pero si me coloco acá, va a cambiar a inglés. Hay una palabra que les va a decir, no recuerdo cuál es la palabra, pero esta acción lo que van a hacer ustedes es cambiarlo a, a francés de Francia, si no estoy mal. Entonces, ese es el único detalle con esto. Recordemos, si no lo encontramos ahí a simple vista, podemos buscarlo, seleccionamos el texto y hacemos el cambio aquí abajo, o inclusive también está vamos a ver en revisar, creo que se encuentra también, en idioma y establecer idioma de corrección, ¿sí?
Y aquí seleccionamos nuevamente el detalle. El que les pide es francés de Francia, si no estoy mal, es el que les está pidiendo. Entonces, de esta manera, resolvemos ese ejercicio. Muy bien. Mueva las últimas dos viñetas de la lista con viñeta superior de la página 5. Entonces, voy a identificar las dos viñetas de la página 5. Tenemos la página 3, la página 4 y la página 5. Ok, dice, mueva las últimas dos viñetas de la lista con viñeta superior de la página 5 al final de la lista con viñetas inferior. Entonces, vamos a ver, entonces tendría que copiar estos, ¿sí? Mover, en este caso puedo cortar o puedo arrastrar. Veamos, pero antes de arrastrar vamos a ver este pequeño detalle. Las viñetas deben tener el mismo formato que la lista en la que se pegan y elimina las viñetas vacías, ¿ok? Entonces, estas selecciono, sean 2 o 3, no recuerdo cuáles son. Puedo venir y copiarlas y pegarlas, pero pegarlas, aquí puedo pegarlas, en este caso sería, voy a seleccionar ahí al final y voy a darle enter para que me agregue este detalle. Entonces, cuando lo pego, selecciono acá, conservar solo texto y automáticamente se agrega con el estilo, ¿sí? Entonces, si en algún momento, y me van a sobrar porque esas son las mismas, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar y borrarlo. Entonces, ahí está esa parte. Otra acción que yo puedo realizar es, vamos a ver, selecciono de igual manera las viñetas. Veamos, las viñetas. Ok, selecciono las viñetas. Corto las viñetas de acá y las pego acá, ¿sí? Pero las voy a pegar de igual manera con el solo texto. Y de igual manera ya se copiaron esos elementos. Si sobran a las viñetas, lo que hago es quitarlas de acá y lo mismo voy a hacer de quitarlas de acá. Si se dan cuenta, ya se eliminaron las viñetas de ese lugar. Entonces, ese es el detalle con esto. Creo una lista, ok, aquí nos está pidiendo combinar correspondencia. Creo una lista nueva de destinatarios con nombre Raúl y apellido Muñoz. Guarde la lista de la carpeta de documentos como destinatarios nuevos. Ok, entonces voy a ir a correspondencia, seleccionar destinatarios y escribir una nueva lista. Porque me está pidiendo solo nombre y solo apellido, ¿sí? Entonces solamente lo que hago es hacerlo acá, ¿verdad? Aquí se va a llamar Raúl y el otro Muñoz, creo que es con Z. Vamos a ver, Muñoz, exacto. Aquí ya agregué esos datos. Voy a darle clic en aceptar y ahorita me va a pedir en dónde lo guardo, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí como les digo y repito, me va a decir, guárdalo en el archivo de origen o en la carpeta predeterminada, no hago ningún cambio, o me va a decir guárdala en documentos y me va a especificar el nombre. Entonces, eso sucede acá. Entonces, guardo como destinatarios nuevos, ya sea destinatarios o destinatarios, ok, entonces ahí ya lo tengo y luego le doy clic en aceptar para agregar o guardarlo. Entonces ahí solamente no hago ningún cambio, solo confirmo en aceptar y ya se guarda esa lista que yo creé, o sea, aunque sea solamente tengo un nombre, pero ya crea una lista. Sin agregar un salto de página, aplique formato al párrafo que comienza con BBVA. Es consciente de la importancia para que fluya en la misma página que el texto siguiente. Todo esto es conservar líneas viudas y huérfanas. Ok, entonces veamos. El texto que comienza con BBVA, si recuerdan, si no lo encuentran, entonces vamos a buscarlo. BBVA. Okay. Entonces aquí tenemos varias coincidencias. Este primero es este. Dice BBVA es consciente de la importancia. Entonces aquí está. Entonces selecciono estos dos, ¿sí? Y estos dos tienen que quedar en un mismo párrafo. Entonces dice para que fluyan en la misma página que el texto siguiente, pero la instrucción era sin agregar un salto de página. Es decir, que yo pueda agregar y poder bajar esto para que todo esté sobre un solo, sobre una hoja el párrafo. Entonces voy a seleccionar,
Voy a seleccionar inicio, párrafo, y aquí en párrafo, líneas y saltos de página. Aquí conservo con el siguiente y juntas. Solamente hago eso y aceptar. Entonces ya se combinan las dos celdas. Ya no hubo un salto de página como tal, sino que aquí automáticamente se juntaron y se agregaron a un solo lugar. Eso es obviamente estético, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a dejar. Evite que los usuarios cambien el tema o conjunto de estilo rápido si no active la protección. Eso es exactamente igual acá en revisar. Aquí también tenemos la protección, la restricción. Entonces, aquí tengo seleccionado, por eso no me marca. Y marcaría esta parte. Dime, Regina. Perdón, ¿podría repetir el paso anterior? Es que me perdí. Ok, perfecto. Selecciono el texto. Entonces, al seleccionar el texto, dice sin agregar un salto de página, esto tiene que quedar junto en un solo párrafo, no en una sola hoja, perdón. Entonces lo que voy a hacer es inicio en el grupo de párrafo y aquí en el indicador de cuadro de diálogos en líneas, perdón, y saltos de página, selecciono conservar con el siguiente y conservar líneas juntas. No agrego el salto de página, ¿sí? Entonces selecciono estos y le doy clic en aceptar para que todos se unan en un solo lugar. Entonces ahí ya tengo la unión de los párrafos para que fluyan en la misma página en el texto que sigue. Entonces, este siguiente creo que tenía, vamos a ver, creo que tenía duda de esa parte de ahí. Yo creo que está acá en las restringir. Ok. El conjunto de estilos rápidos. No active la protección. Ok. Es que aquí si agrego y le doy clic en aceptar me va a pedir la contraseña. Y aquí pues no me pide contraseña. Veamos. Creo que, bueno, es aquí, en la protección. Pero aquí me deshabilita. Aquí muy probablemente yo tengo algunos cambios que se van agregando, entonces por eso es que no me agrega. Entonces dice limitar el formato a una selección de estilos. Y la instrucción me dice, evite que los usuarios cambien el tema de un conjunto de estilos rápidos. Ah, bueno, es estilos rápidos. Entonces sería estilos rápidos acá. Aquí vamos a ver. Sí, aquí sería. Y aceptar. Y luego le doy clic en aceptar. Pero creo que ahí no inicia la protección. Ok, entonces. Solo déjenme ver acá. Este detalle, restringir edición. Creo que aquí tendría que ser, vamos a. Sí, aquí tendría que ser, pero me aparece bloqueado. Aquí veamos. Vamos a hacerlo sobre otro documento. Tal vez el otro documento sí nos permita. Ok. No, aquí no, aquí no. Vamos a ver. Aquí está, configuración y aquí a una selección de estilos. Y bloquear el conjunto de estilos rápidos. Veamos cuál era la instrucción. Que el usuario cambie el tema o conjuntos de estilos rápidos. Entonces aquí sí bloqueamos el tema o el conjunto de estilos rápidos y aceptar. Como les digo, vamos a darle que sí, ahí está.
Lo que pasa es que ya le había aplicado muchos cambios y creo que al aplicarle muchos cambios afecta algo aquí. Entonces aquí voy a la vista de proteger y restricción y aquí ya nos aparece esta parte de acá, pero en la configuración tengo que aplicar esto de cambio de esquema o tema y bloquear el cambio de conjuntos de estilo rápido, pero no aplico la protección. Entonces por eso dice el tema o conjunto de estilos rápidos. Muy bien, vamos al siguiente. Debajo del título índice, vamos a seleccionar el documento. Creo que el índice está en la primera página. Igual buscamos, ¿verdad? Si está en la primera o en la segunda, nosotros ya sabemos de que tenemos que redireccionarnos a algún lugar. No nos dice, vamos a ver. El título índice, ok, vamos a ver, vamos a hacer de cuenta de que por aquí creo que está, yo creo que estoy trabajando sobre otro documento, vamos a ver. Ecología, bueno, aquí estoy sobre el mismo. Entonces busco el lugar, voy a buscar el lugar que diga índice, ¿sí? Al encontrarlo, ya voy a aplicarlo, aquí está el índice, perdón. Entonces voy a seleccionar acá. Inserte un índice que utilice el formato clásico. Entonces vamos a buscar para referencias, insertar índice y aquí está el formato clásico. Sí, ahí está el formato clásico y vemos si nos pide cuántas columnas. Alinea a la derecha los números de página. Entonces aquí me va a decir alinee los números de la página a la derecha. Ahí está el cambio que nos está pidiendo y aceptar. Y ya nos aplica el índice y reemplazo el índice porque ya teníamos ahí un índice. Entonces, así de esa manera. Nuevamente, referencias, voy a insertar un índice y aquí alineo los números a la derecha porque eso es lo que me pide y selecciono el estilo que me solicita y también puedo agregar cuántas columnas son para esto. Entonces, aceptar y reemplazo y ya me aparecen estos detalles. Veamos el siguiente. Guarde los párrafos de texto con el texto. Equilibrar de manera mejor los recursos en la galería de elementos rápidos de los bloques de creación y acepte los valores predeterminados. Entonces aquí voy a buscar la palabra equilibrar. Vamos a ver, busquemos, yo lo voy a buscar así, pero puede ser de que vamos a ver, equilibrar. Vamos a buscar dónde está la palabra equilibrar. Aquí y aquí. Entonces, esto es lo que me está pidiendo que lo agregue a estilos rápidos. Entonces, yo selecciono. Luego voy a insertar. Selecciono los estilos y aquí están. Guardar selección en una galería de elementos rápidos. Entonces, aquí lo guardo. Luego me va a decir algo así como acepte los valores predeterminados. Entonces aquí solamente le doy clic en aceptar para agregar los elementos. Van a haber algunas variantes y una variante puede decir guárdalo en la galería de encabezados, lo puedo guardar ahí o en autotexto. En la categoría, cambie de categoría también. Agregue una descripción o guarde en algún lugar. Entonces aquí nosotros hacemos esos cambios que nos están pidiendo. Y por último le damos clic en aceptar para que se guarde este estilo en ese lugar. Y luego pues ya terminamos todos los ejercicios relacionados con esta parte de acá. Ustedes tienen ahí el documento, ¿sí? Tienen ahí los documentos que acabamos de ver. Se los compartí en un enlace para que ustedes puedan trabajar, ¿verdad? Ya sea ver nuevamente el video o inclusive aquí están los videos para poder verlos de nuevo, ¿verdad? Aquí creo que está en cada uno de los proyectos, creo yo, están los videos. Vamos a ver, yo creo que vi los videos acá. Aquí están los videos que ustedes pueden trabajar para, bueno, ver otra vez también. Les puedo compartir también el video que vamos que estamos trabajando o el que estamos grabando para poder que ustedes puedan ver nuevamente las acciones. Antes de retirarse, tengo en mente algunos detalles que puedan servirles para en este caso, para su certificación. Y vamos a ver estos detalles, que estos detalles hablan mucho acerca
de la ficha de programador. Y dentro de la ficha de programador, nosotros tenemos este grupo de controles, ¿sí? Pero se los mencionaba al principio y se los vuelvo a mencionar, no es lo mismo un control que un campo, porque el campo no lo puedo modificar, el control sí puedo modificar en él. Un ejemplo es la fecha, ¿sí? Voy a ingresar un control de fecha y aquí en el control de fecha puedo darle clic a la flechita y seleccionar la fecha que sea. Otra situación, puedo darle clic derecho y aquí no me aparece unas opciones, por ejemplo, no me aparece la opción de alguna configuración. Voy a agregar otro aquí en este lado. Voy a agregar un control, un campo, perdón, y voy a agregar un campo fecha, vamos a ver. Ahí está. Y aquí me aparece, voy a agregar este campo. Entonces, nos damos cuenta de que aquí está uno, aunque yo seleccione le coloque la fecha de hoy, exactamente, pues ahí va a aparecer este detalle. Si yo le doy clic derecho aquí a esta fecha, me va a aparecer la opción, vamos a ver, creo que es, no es control de cambios, creo que me aparecían las opciones, no sé si es aquí o acá, vamos a ver. Acá, veamos. Pero me aparecía aquí, bueno, creo que tengo los seguimientos ahí, vamos a ver. Control de cambio, no. Voy a quitar esto, aquí tengo este detalle. Creo que el control de cambio lo tengo aquí. Voy a aplicarlo sobre otro documento, perdonen ahí. Vamos a crear un nuevo documento, de hecho, mejor para que tengamos ahí sobre este, veamos. Solo permíteme un segundito. Ahí está. Entonces voy a insertar el campo de fecha. Ok, entonces yo puedo darle clic derecho aquí y selecciono editar campo. Y me aparece nuevamente en esta ventana y puedo aplicar el cambio que yo deseo, ¿sí? En la forma en que se vea la fecha. En este caso con un control, aunque sea la misma fecha, ¿sí? Yo aquí no puedo darle clic derecho y mostrar las propiedades, sino que yo tengo que ir a la ficha de programador y aquí está el grupo de controles, ahí están las propiedades para poder seleccionar la propiedad que me está pidiendo. Si se dan cuenta, va a decir, bueno, de hecho nos va a decir algo así como agregue con el tipo de dato D, y ahí está el apóstrofe. Lo mismo que sucedía en un ejercicio que hicimos antes, que cambie ese tipo de acción. Entonces también hacemos ese tipo o esa configuración acá, ¿sí? Aunque aparezca exactamente lo mismo, pero uno es un campo, aquí puedo editar el campo, y el otro control lo puedo cambiar desde las propiedades. Ese es uno de ellos. En propiedades tenemos, si no estoy mal, creo que es vamos a ver. Creo que es este. Nos va a decir algo así como, vamos a ver, voy a ir a las propiedades y la instrucción que nos dice es que permita agregar más párrafos o creo que agregar más líneas al control, ¿sí? Eso quiere decir que este control, ahorita si yo escribo algunas palabras o algo, ¿sí? Y yo quiero darle enter, presiono enter y no sucede absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no puedo agregar más líneas. Si voy a las propiedades y activo este que dice permitir retorno del carro o varios párrafos, aquí sí voy a poder presionar enter y continuar trabajando sobre el mismo control, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que me exige también la certificación. No nos dice exactamente lo que es aquí de retornos de carro, no nos dice, pero lo que nos dice es de que existan varias líneas dentro del control. Y una de esas cosas, recordemos si ustedes tendrán ahí en su
en sus casas o en las casas de sus abuelitos, que ellos tenían una máquina de escribir física, ¿sí? Entonces, cuando habla de retorno del carro, se refiere al enter. En la máquina de escribir, escribían y cuando llegaban al margen de la hoja, lo que hacían era arrastrar una palanquita y moverla hacia la derecha para que diera ese enter, por así decirlo, y regresar al primer espacio. Entonces, eso es lo que se llama retorno del carro, ¿sí? O en lo que nosotros conocemos, pues, enter, ¿verdad? Entonces, ese es el otro ejercicio. ¿Qué otro vendría? Creo que no viene, bueno, casi no, pero igual podemos insertar aquí los controles, grabar las macro recomendaciones, sepamos qué es lo que nos va a estar pidiendo y detengamos las macros, porque si nosotros seguimos haciendo las acciones, pues nos va a dar problema. Si yo puedo seleccionar un texto, sí, y empezar a grabar la macro, pero si yo empiezo a grabar la macro y selecciono el texto, estoy seguro de que esa acción también se va a aplicar sobre el texto que yo marque. Entonces tenemos que tener cuidado en esos detalles. Entonces, muy bien, vamos a ir ya finalizando la actividad, porque pues ya tenemos ahí un poquito de tiempo, ya estamos sobrepasándonos sobre el tiempo, y yo en realidad les agradezco a ustedes